Buenas noches, mi nombre es Joana Carvajal Castro, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD del programa de Psicología del curso de Psicopatología de la Niñez y la Adolescencia. A continuación, voy a exponer la hipótesis del caso de la película Tenemos que hablar de Kevin. El posible trastorno que presenta el protagonista principal de esta película es el trastorno antisocial de la personalidad. Se dice que este trastorno se caracteriza generalmente por un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o en el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. También se le conoce como trastorno disocial de la personalidad. El engaño y la manipulación son características esenciales de este trastorno. Los sujetos con este trastorno no logran adaptarse a las normas sociales y no se puede diagnosticar antes de los 18 años de edad. Inicialmente podemos ver una relación distante entre madre e hijo que lleva a Kevin a sentir rechazo y enemistad hacia su madre, lo que nos lleva a pensar si Kevin nació con el trastorno antisocial debido a fallas neurológicas o se hizo psicópata por falta de afecto. Kevin muestra un trastorno individual y a esto se le suma el rechazo de su madre o la negación de Eva a la maternidad. Por otro lado, los patrones de crianza no fueron adecuados, lo que conlleva a Kevin a desarrollar momentos que se siente molesto porque no tiene afecto ni atención y mucho menos una comunicación familiar. Dentro de las causas que se pueden apreciar, influye tanto los factores genéticos como los ambientales. Por ejemplo, el maltrato durante la infancia contribuye al desarrollo del trastorno. El riesgo de desarrollar esta enfermedad se incrementa tanto en niños adoptados como biológicos de padres con el trastorno. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Otra de las causas es desarrollar un trastorno de conducta acompañado por déficit de atención e hiperactividad antes de los 10 años. Esto incrementa el riesgo de desarrollar en la edad adulta el trastorno. Otra de las causas es cuando los padres maltratan o descuidan al niño o son inconsistentes en el estilo de crianza. Dentro de los síntomas que se pueden evidenciar está el desprecio por los demás, carecen de empatía, tienden a ser insensibles, cínicos y a menospreciar los sentimientos y derechos de los demás. Son manipuladores, engañan a la gente para conseguir lo que quieren. Son impulsivos, no planifican antes ni miden las consecuencias de sus actos. Tienden a ser agresivos y con nada se enfadan. No sienten culpa por sus acciones, son excesivamente tercos y autosuficientes. A esto se le añade la agresión a la gente o animales y violación a las reglas sociales. Dentro de la película podemos ver cuando Kevin agrede a su hermana y también el hámster que ella tiene se lo tira por el desagüe de la lavadora. Esto, dentro de las consecuencias que podemos ver, es una de las principales consecuencias que se puede apreciar es cuando la madre de Kevin se comienza a preocupar por las conductas inadecuadas de su hijo y lleva a Kevin al médico, quien manifiesta que no hay ningún problema aparentemente mal en el niño. Esto nos lleva a evaluar el riesgo de no haber detectado a tiempo el trastorno que tenía el protagonista. Por otro lado, la falta de afecto en el entorno familiar de Kevin. Si él hubiese recibido afecto por parte de sus padres, tal vez no hubiera presentado conductas violentas, ya que sus padres le habrían enseñado a relacionarse de manera pacífica, cálida y cercana con los demás. Su padre promovió desde pequeño en él su interés por los juegos violentos, cuando de regalo le compra un arco con el cual cometería todos sus crímenes en el futuro. Y por último vemos que la peor consecuencia es que Kevin, el protagonista de esta película, aprende a utilizar la violencia en todas las interacciones con su entorno. Es por esto que cuando Kevin tiene 15 años, asesina a su padre y a su hermana en el jardín de su casa, y posterior a esto va a la escuela y asesina a varios de sus compañeros en el gimnasio, llevándolo
a pagar sus crímenes en una cárcel y convirtiéndolo en un psicópata. Muchas gracias.